interesante. ¿Cuál es el vínculo de la neuropsicología con el tema educativo? Bien, lo educativo nos ha acompañado desde los inicios de nuestra historia, ¿no? Como Podemos decir que civilización, desde que se inició la humanidad. desde que se inició la humanidad. Estamos constantemente, constantemente aprendiendo y enseñando, porque gracias a que los primeros homínidos lograron a través de la cultura a dejar residuos de lo que habían aprendido, sus descubrimientos los ponían y los compartían con nosotros, con los otros homínidos, entonces aprendían a mejorar sus herramientas, ¿no? Entonces estamos hablando de una capacidad ya de enseñar y por otro lado aprender. Yo aprendo y mejoro lo que me han dado y mejoro también mis condiciones. Entonces, podríamos decir que el proceso de enseñanza y aprendizaje nos ha acompañado desde siempre. Entonces, cuando hablamos de neuropsicología educativa o de neuropsicología, es ineludible hablar de enseñanza y aprendizaje. Nuestro cerebro está constantemente aprendiendo y enseñando, seamos conscientes de ello o no. Ok, entonces, hablemos de su proyecto que nos voy a presentar hoy, que me imagino que si de esto le apasiona, le encanta, de su proyecto va a estar relacionado con la neuropsicología y el campo educativo. Yo me Exactamente. estoy imaginando que va por ahí. Hablemos de experiencia. ¿Qué es experiencia? Bien, bueno, también quiero decir algo súper importante, ¿no? Antes de hablar con el tema de experiencia que tiene que ver justamente con esta filosofía que acompaña este proyecto, es que nosotros los seres humanos no somos seres terminados, ¿no? Nuestro cerebro, aunque se termina de consolidar a los 23, 24 años, nuestro cerebro sigue cambiando a lo largo del tiempo. ¿Y de qué va a depender ese cambio? Pues de las actividades que les estemos dando, la variedad de actividades que realicemos. No sé si les ha pasado que de pronto van manejando en el coche, ¿no? Y de pronto llegas a tu casa y dices, pero ¿cómo le hice para llegar a mi casa si, cómo? Y no tuve ningún accidente, porque lo hemos mecanizado tanto que ni siquiera somos conscientes de cómo llegamos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que hay zonas concretas de nuestro cerebro que marcan como un circuito, ¿no? Y es el mismo caminito, es como cuando caminamos en el monte y dejamos la huella y prácticamente ahí queda marcado el sendero que siguen todas las personas, ¿no? Pues así es nuestro cerebro. Marcamos un circuito neuronal o un conjunto de circuitos neuronales para ciertas actividades. Y entre menos complejas sean, pues menos zonas del cerebro se activan. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ocurre un accidente, entonces se iluminan varias zonas de nuestro cerebro porque acaba de ocurrir algo que no nos esperábamos, ¿no? Algo nuevo. Pero normalmente no es así, normalmente seguimos una rutina y si nuestra rutina no es variada, entonces nuestro cerebro poco a poco va envejeciendo y entonces resulta que tenemos personas jóvenes con cerebros viejos o personas viejas con cerebros jóvenes. Depende mucho de cómo estemos alimentando nuestro cerebro. Es un poco cuando haces ejercicio, ¿no? Ujú. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tú eres sedentario, todo el tiempo estás sentado frente a una computadora? Porque normalmente los trabajos de oficina es así, estás sentado todo el día Ujú. haciendo lo mismo mecánicamente una y otra vez como si fueras un robot. Se llega al punto que lo mecanizas y lo haces tan bien que ni te das cuenta que lo estás haciendo, ¿no? A menos que se te presente una situación nueva, entonces ya. Pero pasa también cuando estamos en casa, ¿no? Y de pronto nos vamos al jardín. Estamos hablando de personas sedentarias, ¿eh? Que normalmente hacen las actividades, mismas actividades repetitivas todo el tiempo. Entonces, quiero hacer un arreglo en el jardín y empiezo a usar la pala, el pico, y a lo mejor hago mucho este movimiento, este braceo. Y al día siguiente me duele horrible el cuerpo como si hubiera hecho una cantidad exorbitante de ejercicio. Y lo único que hice fue activar zonas que normalmente no uso. Entonces, como no las uso, siento el estímulo y me duele. Es lo mismo que pasa con el cerebro. Hay zonas que normalmente no estamos utilizando justamente porque seguimos la misma ruta todos los días y entonces cuando las estimulamos, sucede algo distinto en nuestro cerebro. Se está irrigando de manera diferente. Estamos generando conexiones diferentes, ¿no? Y eso siempre va a pasar con lo nuevo. Por eso es tan importante la variedad de actividades. En el caso de los niños que están en una zona sensible, es importantísimo que, bueno, la neuropsicología apuesta por generar, ver el potencial, es decir, no solamente la zona de desarrollo actual en la que se encuentra cada niño según su etapa de desarrollo, sino su potencial, por lo que pueden llegar a ser. Y esto es un concepto que tomamos de Vygotsky, zona actual de desarrollo
con la zona próxima de desarrollo, es lo que somos capaces de hacer y lo que podemos llegar a hacer con la ayuda. Entonces la neuropsicología lo que busca es justamente eso, ¿no? Poner al alcance de las personas las actividades que le permitan superar su nivel actual y pasar a una nueva fase, ¿no? A una zona potencial. Es decir, estamos hablando del potencial, de lo que somos capaces de hacer con ese empujoncito que se requiere. Entonces, la experiencia surge de esa filosofía, ¿no? De dar un Ayudar, ayudar ayudar de darte ese empujoncito para que tú puedas tener todas las herramientas para que tu cerebro se mantenga activo por mucho tiempo. Justamente ahora la idea es trabajar con adultos mayores, fuertemente con adultos mayores. ¿Por qué con adultos mayores? Porque considero que es una población olvidada, ¿no? ¿No, David? O sea, Sí. como que... es decir, los papás, los hijos tienen una familia, tienen una casa que mantener, estar al pendiente de la escuela, de los proyectos académicos de los hijos, del trabajo que te exige ya en sí mucho. Y de pronto los adultos mayores empezamos como que a olvidarlos un poquito. ¿Y quién se hace cargo de ellos, no? Cuando son personas valiosas por todo lo que tienen que aportarnos en conocimiento y sabiduría, en historias. Entonces, experiencia es un espacio para los adultos mayores para que puedan renovarse, para que puedan utilizar todas las capacidades de su cerebro, ¿no? Y especialmente las que no utilizan normalmente, las zonas que no utilizan. ¿Por qué? Porque nuevamente un adulto mayor vuelve a ser un poquito como niño, ¿no? Como que la dependencia, ya no se pueden mover como se movían antes, ¿no? A veces hasta necesitan ayuda para trasladarse de un lugar a otro, para ir al baño, para realizar ciertas actividades, para comer. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cada vez son menos las actividades que realizan sin la intervención de alguien que los apoye, ¿no? Obviamente hay adultos mayores bastante cuidados que realizan de por sí actividades variadas como la actividad física, la lectura, y eso les ayuda mucho a mantenerse activos y estar más fuertes. Pero por cuestiones de tiempo y de economía, hay adultos mayores que no están pues realizando prácticamente nada, están sentados prácticamente todo el día sin hacer nada y creo que estamos dejando ir una gran oportunidad de aprender de ellos y que ellos tengan una mejor calidad de vida, es decir, que sus últimos años los vivan al máximo y que esto les haga llegar a, con las mejores condiciones por más tiempo, es decir, que tengan una mejor calidad de vida, ¿no? Esa es la apuesta que hace Experiencia, que tengamos una mejor calidad de vida. Entonces, de momento, aunque la idea también es trabajar con niños, de momento, por la cuestión de la pandemia, solamente vamos a trabajar con adultos mayores y con jóvenes adolescentes o con adolescentes de 12 a 16 años. También estamos aperturando ese espacio para adolescentes. De igual manera, creo que la adolescencia es una etapa fundamental del desarrollo del ser humano porque estamos en un proceso de transición entre ser niño y pasar a ser adulto. Consideramos como parte de nuestra filosofía el poder dejar un legado a través de hacernos sensibles y conscientes de la importancia de que estamos estableciendo relaciones todo el tiempo y que estamos aprendiendo constantemente, mutuamente, estamos enseñando y aprendiendo todo el tiempo. ¿Se puede aprender de un niño de 5 años, David? ¿Tú Sí, qué claro que opinas? sí. Mucho, ¿no? Todo el mundo. Y normalmente subestimamos a los niños. Por ahí hay muchas cosas que nos pueden enseñar, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el tiempo nosotros estamos enseñando